Nazar Electronics presenta arrancadores a voltaje reducido. Líneas de arrancadores de Nazar Electronics. Arrancadores a voltaje reducido con autotransformador de 10 a 150 caballos de fuerza en 220 volts, de 10 a 300 caballos de fuerza en 440 volts, con arrancador suave de estado sólido de 10 a 40 caballos de fuerza en 220 volts, de 20 a 75 caballos de fuerza en 440 volts. Arrancadores a voltaje reducido con autotransformador. Los arrancadores a voltaje reducido con autotransformador de Nazar Electronics son los de más avanzada tecnología en el mercado. Son los únicos con pantallas de LCD y muchas ventajas sobre los de la competencia. Descripción. Los arrancadores a voltaje reducido se usan para arrancar motores, limitando la corriente en la etapa de arranque y evitando con esto picos de corriente que sean perjudiciales en la línea de alimentación y para el motor. Para limitar la corriente de arranque, se reduce el voltaje al motor utilizando un autotransformador a un 50, 65 u 80% de la tensión nominal. Se usan botones de arranque y paro para operación manual o selector manual fuera automático para operación automática. Se fabrican de 10 a 300 caballos de fuerza. El gabinete es a prueba de polvo y agua. Frente del arrancador a voltaje reducido. Piloto de operación. Piloto de falla. Pantalla de LCD iluminada. Botón de arranque. Botón de paro. Ventajas de los arrancadores a voltaje reducido de Nazar Electronics. Módulo con microcomputadora con pantalla de LCD iluminada que indica los 3 voltajes de línea. Indica el voltaje máximo y mínimo en memoria permanente. Indica y protege por las siguientes fallas: sobrecarga, bajo voltaje, falla de fase, secuencia invertida y autotransformador caliente. Es el único con protección para evitar que el autotransformador se dañe. Selector de operación manual fuera automático, sobre pedido. Piloto de falla. Ejemplos de información en la pantalla. Despliega los 3 voltajes de línea y el registro del voltaje máximo y mínimo que ha tenido, lo que le da una idea de la variación de voltajes que tienen sus líneas. Cuando el transformador se calienta, se protege. La pantalla indica la falla y los segundos que faltan para permitir el arranque. Esta protección se puede desactivar en operación automática si se desea. Cada falla es indicada en la pantalla y el piloto rojo de falla enciende intermitentemente. Sobrecarga. Falla de fase. Bajo voltaje. Secuencia invertida. Arrancadores suaves de estado sólido. Nazar Electronics es la primera compañía en México en fabricar las unidades de los arrancadores suaves. Los arrancadores suaves son la última tecnología para arrancar motores. Estos tienen muchas ventajas que a continuación explicaremos. Descripción de arrancadores suaves. Los arrancadores suaves se usan para limitar la corriente de arranque de los motores y evitar picos de corriente que sean perjudiciales a la línea de alimentación y al motor. Para limitar la corriente de arranque, se reduce el voltaje al motor utilizando tiristores de estado sólido. El voltaje se puede ajustar desde un 40% hasta el 80% de la tensión nominal. Este voltaje va en aumento en forma de rampa. Se usan botones de arranque y paro para operación manual o selector manual fuera automático para operación automática. Se fabrican de 10 a 75 caballos de fuerza. El gabinete es a prueba de polvo y agua. Corrientes con diferentes tipos de arranque. En la gráfica se pueden apreciar los diferentes tipos de arranque. Corriente nominal, pleno voltaje, voltaje reducido, arrancador suave. Como se puede observar, la corriente con arrancador suave es menor a la de los arrancadores a voltaje reducido. Gráfica del voltaje en arrancadores suaves. El voltaje empieza con el voltaje inicial ajustado y va aumentando paulatinamente hasta llegar al 100%. Esto permite tener un arranque muy suave similar al de los variadores de frecuencia, pero a más bajo costo. Ventajas de los arrancadores suaves. Las corrientes de arranque son menores que las del arrancador a voltaje reducido tipo autotransformador. La velocidad va aumentando paulatinamente en forma de rampa, permitiendo un arranque muy suave. Durante el paro también el voltaje desciende en forma de rampa, permitiendo que el paro también sea suave. Se puede ajustar el voltaje inicial y el tiempo de aceleración. El tamaño es más pequeño y como un 80% menos de peso.
Permiten más del doble de arranques por hora que los arrancadores a voltaje reducido tipo autotransformador. Diagrama eléctrico de los arrancadores suaves. Unidad de arrancador suave. Aquí se muestra la unidad de los arrancadores suaves con sus ajustes e indicadores. Muchas gracias por su atención. Nazar Electronics es pionero en América en el diseño y fabricación de equipo eléctrico y electrónico desde 1973 y tiene presencia en más de 10 países del mundo. Para mayor información, visite nuestra página en internet www.nazarelectronics.com.